cuento ese en realidad es como el relato de una lectura de poesía que sucedió en el Instituto Chileno Norteamericano de Poesía, y era Lina el que presentaba unos poetas, que presentaba, me acuerdo que era Gonzalo Muñoz, Rodrigo Lira, que ya había muerto, Diego Maqueira, Gonzalo Muñoz ya lo nombré, ¿cierto? Y yo. Y esa fue la primera vez que yo escuché hablar y que leí un poema de Bolaño, porque Lin, ponte tú, para presentar a todos los poetas, escribió un textito. Entonces escribió un texto acerca de Bolaño y mencionaba el rock and roll y necesitaba un rockero, y Lin no tenía la más puta idea de lo que era un rockero, bueno, no sé, bueno, de los valses de Strauss, yo creo que no los distinguía. Bueno, y ahí estaban todos los poemas, los poetas que Bolaño llama en el cuento, creía que son los que Lin le decía los tigres de la poesía chilena, y yo pensaba que eran unos gatos mojados, no sé qué hueá, lo que obviamente tiene toda la razón. Yo creo que estos poetas más bien están en la vertiente de Lin y Parra, que son los poetas que influyen en las nuevas generaciones. Neruda no tanto. Pero en los 80 aparecen varios poetas connotados, bueno, y entre ellos Zurita, que inmediatamente se posiciona como una suerte de renovador de la tradición, a pesar de que él de algún modo niega la tradición, como que él nace, digamos, a la poesía así como casi por generación espontánea. Que muertos Lin y Telie, que eran nuestros referentes más inmediatos, muertos ellos, mi generación va a quedar en la primera línea de fuego. A ver, tú me preguntabas qué pasaba en Concepción. Me tocó un momento extraordinariamente efervescente en el ámbito social y específicamente en el ámbito de la literatura. Piensa tú que yo había leído a Parra, Neruda, Huidobro, etc., en el colegio, el libro de colegio, los de Monte Giordani, ahí ya estaban puestos, digamos, como objeto de estudio. Y claro, y en literatura era Manuel Rojas, en novela era Manuel Rojas, ¿ya? Pero realmente ahí Donoso está escribiendo. Yo estaba en Londres cuando fue el golpe militar, y los primeros 5 años después del golpe no se podía venir a Chile porque era demasiado peligroso, pero cuando empecé a venir acá me encontré con todo un movimiento completamente nuevo de grandes poetas que han sido amigos hasta el día de hoy, ¿no es verdad? Entre ellos Elvira Hernández, Raúl Zurita, Juan Luis Martínez, también luego muchas mujeres estupendas como Soledad Fariña, Verónica Sondek. Yo diría que los poetas ejes de ese momento son esos tres: Zurita, Elvira y Martínez. Desayuno en el mercado. Aquestas húmedas callejas a la vera de rojas reses desnudas. Ha de correr la sangre matutina por el mercado municipal de Temuco, entre cebollas y soles de mimbre. A buen puerto hemos llegado, navegantes. La noche un largo mar termina en esta playa de limones. Besemos los erizos, tacas, piures, cholgas, choros, besemos, sin arrepentirnos de nada, porque hay que bautizar la mañana con un vaso de vino, hay que bautizar la mañana, para que no caiga hecha a pedazos, como un cristal de escarcha. La mañana frágil, como una pelusa de aromo, ha de crecer en esta mesa, junto a nosotros, los sobrevivientes de la noche. En ese tiempo tú podías hacer una revista a mimeógrafo y se hacía. Ahora hay que tener un proyecto Fondar, si no, no lo hacen los cabros. El Fondar ha sido el principal instrumento y plataforma de gestión para toda la gama de artistas y gestores culturales, supongo que no solamente en la Araucanía, sino en el resto del país. Mi actividad y la de muchos otros, hoy por hoy en el acontecer de las artes visuales penquistas, se sitúa en un quiebre con la concepción clásica de la estética, ¿no? Una estética que muchas veces, como bien decías tú, centraba toda la potencialidad creativa en un autor individual, excepcional, original, y hoy por hoy, digamos, la producción, el trabajo de producción artística y estético supone reconocer cuáles son las condiciones que hacen posible el conjunto de condiciones que hace posible la creación. ¿Ya? Es curioso que en Chile exista el Fondart, por ejemplo, cosa que no existe en Latinoamérica. Y los artistas se acostumbran a vivir de estos fondos concursables.
donde se presta mucho al cuoteo, como se dice, o al nepotismo, estos amiguismos medio raros también, porque crea una dependencia, y una dependencia del discurso sobre todo. Yo creo que no es culpa de la institución a veces, sino es culpa de nosotros mismos, que vemos en eso como el medio y el fin último de nuestro quehacer cultural. Creo que el Fondar es y refleja no solo una visión de Estado, sino creo que de alguna manera refleja lo que nosotros también hemos permitido y posibilitado, ¿cachai? Como para el mundo, hemos moldeado la institucionalidad cultural que tenemos. O sea, no todo responde a una política de Estado, ¿cachai? Y impositiva, ¿cachai? Creo que nosotros de alguna manera también hemos creado esto que hoy día tenemos y que le llamamos institucionalidad cultural. ¿Sí? Al llegar al cruce de Huechuraba se suman al convoy otros vehículos. Los manejan hombres vestidos de paisanos. En sus ademanes parecen jactarse de ir incorporándose en el trayecto. Enfilan por carretera San Martín. Un prisionero logra soltar amarras. Torpe intentona de salir jabonado en una operación de exterminio selectivo. Los fulanos saben que les espera lo peor. Van directo al despeñadero. Al llegar a los campos de Peldehue, mi sargento Espíndola y el cabo Peñalosa ya tenían emplazada la punto 30 en el montículo número 7, cerquita del polígono. Mantuvieron la compostura, no pidieron clemencia. El más corajudo nos puteó de lo lindo. Fue bueno que ninguno muriera de susto. Mira, la especificidad de mi voz poética es bastante tremenda respecto de otras propuestas de otros poetas en la escena de los 70-80. Yo creo que es imprescindible mencionar a Elvira Hernández, a Gonzalo Muñoz. Esas son personas con las que yo siento una especial filiación. Por supuesto que Rodrigo Lira para mí es un hermano de sangre. Chile siempre ha sido un país de poesía, digamos, entonces... Pero yo me siento ahí como en esa constelación. La sensación que tenía del pueblo, ¿ya? Eso era algo potente para mí. Una de las grandes cosas que yo viví desde que tengo recuerdo de cuando entré a estudiar filosofía en el pedagógico, era la sensación, el sentimiento de estar viviendo al lado de un pueblo magnífico, ¿ya? Que estaba luchando en las calles, que tenía sus consignas, que tenía sus canciones, ¿me entendí? Su mundo, la cultura popular. El habla mía, digamos, era mucho más chucheta, de gallo bueno, más, venía del discurso norteamericano, de la novela norteamericana, de Ginsberg, digamos, de Henry Miller, de Kerouac. Viejo, tú nunca volverás a ser feliz. Nadie te propondrá medio litro más de nada, ni leche, leña, ropa limpia. Nadie nacionalizará ya ninguna cosa. No pienses en un centímetro de tierra, alguna canción para ti, nada. Olvídate. Tú no estás considerado en esta vuelta, viejo de mierda. Yo siento que en este momento nadie es plenamente humano, o por último percibo cualidades anfibias, cualidades de insecto, de ave. No me siento totalmente humana, me siento, y tal vez tengo algo angélico también, o no quiero decir demoníaco porque me parece terrorífico, pero me siento siempre como en proceso, como mutando. Yo floto, levito o circulo, pero no sé nunca tampoco por qué me invitan a Conrímel, por qué me invitan a lo de Valparaíso, por qué me invitan a México. No lo tengo claro, y como nunca me definen ellos, entonces, y yo no me defino, todavía no sé ni a qué pertenezco, ni qué hago aquí, por lo tanto me sigo llamando representante de los NN. El cambio que produjo el guillotinazo del 11 de septiembre
tenía forzosamente que influir no solo en la economía y en la política, sino también en la cultura e incluso en el psiquismo colectivo e individual. Pero yo diría que cualquiera que mire la escena se da cuenta de que había más fraternidad en los años 60 que en los 80, que en los 70 por lo menos, ¿no? Al clausurar esa vía, estimuló la opuesta, estimuló el individualismo, estimuló la desconexión con las raíces, estimuló el parricidio, desentenderse de los padres, de los hermanos mayores, en fin, que en algunos casos estaban en el exilio. Todos íbamos a ser Rimbaud, todos íbamos a ser Artaud, todos íbamos a ser Edgar Allan Poe. Lo que pasa es que ni Verlaine, ni un poeta menor, ni aquellas líneas del pequeño escribano de la corte, nada, ni en el aire, ni un poema, todos íbamos directo al matadero. El halo o la estela de los 80 no se termina el 89, ¿no? O en el comienzo de la llamada transición, sino yo creo que los 80 duran, desde mi punto de vista, hasta, creo yo, el boinazo, ¿no? Hasta el ejercicio de enlace, ¿no? Hasta los primeros quizás 93 o 94, ¿no? Los 80 duran hasta ahí. Hacia los años 70 y visiblemente en los 80 se introduce la idea de la opacidad, de la oscuridad, de lo no dicho, para referir algunas realidades del momento. ¿Y qué era lo que resultaba visible en esa escritura, en Maquieira o en Tomás Harris? Un modo de visualidad barroca, donde las alusiones a ciertos tópicos propios del barroco clásico eran evidentes, y también eso se traducía luego a las miradas neobarrocas latinoamericanas. Bueno, a ver, yo no me siento tan solo, porque creo que hubo otros poetas que tal vez no fueron tan conocidos, pero que sí estaban en un registro similar, ¿eh? Me refiero fundamentalmente a poetas como Alejandra Basualto, poetas como el mismo Diego Maquieira en algún momento de su producción, en fin, o sea, habían, que es lo que yo llamo básicamente una poesía más metapoética, ¿ya? El mismo Tomás Harris, entendiendo que tiene una diversidad hacia otros lados, que tiene otros temas, pero también es un tipo que reflexiona mucho sobre el lenguaje, sobre el acto de la escritura. La mordida del lobo. Imposible que el mal no se conjugue con el bien, es cuando el lobo muerde. Imposible que el halcón, estrenado, no estripe su presa, es cuando el lobo muerde. Imposible que el sicario desobedezca la ley del sátrapa, su ley, es cuando el lobo muerde. Imposible que desaparezca la tortura como instrumento policial, es cuando el lobo muerde. Imposible que el profanador de tumbas no viole a la recién muerta, es cuando el lobo muerde. Imposible que el río nos desborde el cauce y arrase con todo, es cuando el lobo muerde. Imposible el incesto, imposible la antropofagia, imposible el carnaval, es cuando el lobo muerde. Imposible no ver alguna vez el fondo oscuro del río, es cuando el lobo muerde. Imposible detener una guerra causada por la palabra, es cuando el lobo muerde. Imposible interpretar el poder, señores filósofos, pierden el tiempo, es cuando el lobo muerde. Y cuando el lobo muerde, todo lo dicho revienta como una pompa de sangre.